Acepta este reto de reprogramación mental de 7 días y comprueba cómo tu realidad da un giro radical a partir de hoy. Nadie te lo advierte con suficiente crudeza, pero ese preciso instante en el que sientes un deseo abrumador de tirar la toalla, de apagar la alarma y abandonar la partida, suele ser exactamente el momento en el que estás a escasos centímetros de romper la barrera y transformar tu destino para siempre. Ese es el punto de quiebre donde la inmensa mayoría claudica y donde solo un puñado de personas con verdadero coraje decide apretar los dientes y seguir adelante. La brecha entre una vida promedio y una existencia extraordinaria no se explica por la inteligencia de nacimiento ni por los privilegios recibidos. Se define por el blindaje psicológico que una persona es capaz de forjar cuando las circunstancias empiezan a golpearla sin tregua. Durante esta semana vas a aplicar el protocolo exacto para estructurar esa mentalidad de titanio que convierte los problemas en combustible puro y hace que ningún obstáculo sea capaz de frenar tu marcha. El primer gran error que mantiene atrapadas a millones de personas durante décadas enteras es creer que deben aguardar a que aparezcan las condiciones perfectas antes de atreverse a dar el primer paso. Pasan meses y años enteros esperando que baje una inspiración milagrosa, que la cuenta bancaria esté llena, que la familia aplauda sus proyectos o que el entorno no presente ningún riesgo. Pero mientras se quedan esperando, el reloj no perdona, los años pasan de largo y las mejores oportunidades se evaporan en el aire. Quienes de verdad reescriben su destino comprenden una regla fundamental. La fortaleza mental no aparece por arte de magia ni en días soleados. Se construye a pulso en medio de la fricción y la tormenta. Entienden que cada caída estrepitosa, cada rechazo y cada puerta cerrada en su rostro no son órdenes de retirada, sino ejercicios tácticos para ensanchar el músculo de su carácter. Esa es la esencia de una mente blindada, utilizar cada golpe para volverse más resistente, mientras los demás solo buscan pretextos cómodos para abandonar el campo de batalla. Para entenderlo con claridad, compara dos materiales con propiedades opuestas. Un jarrón de vidrio fino luce impecable y elegante mientras nadie lo somete a presión, pero basta un ligero impacto para que se haga pedazos en el suelo. El hierro fundido, en cambio, necesita pasar por hornos a temperaturas extremas y recibir martillazos constantes para alcanzar su máxima densidad y dureza. Exactamente lo mismo ocurre con los seres humanos. Quienes huyen del esfuerzo y buscan refugio en la comodidad terminan volviéndose frágiles ante el menor problema. Quienes deciden plantar cara a las dificultades desarrollan una fuerza interior que nadie en este mundo les puede arrebatar. Esto no es simple positivismo superficial. La ciencia del rendimiento cognitivo demuestra de manera consistente que aquellos individuos que interpretan los retos como campos de entrenamiento tienen una probabilidad infinitamente más alta de alcanzar sus metas. Y no lo logran por ser más brillantes, sino porque siguen marchando hacia adelante cuando los demás deciden tirar la toalla. Por esa razón, la primera regla innegociable de este desafío es dejar de catalogar al fracaso como a un enemigo. Cada equivocación puede convertirse en la lección más valiosa para robustecer tu mente, si decides aprender en lugar de sentarte a lamentarte. La vida no te pone a prueba para destruirte, te audita para verificar qué tan firme es tu decisión de vencer. Cada momento de dificultad te coloca frente a una encrucijada clara. Elegir ser la víctima de tus circunstancias o levantarte como una persona 10 veces más fuerte que antes. Esa elección final siempre estará en tus manos y nadie puede hacerla por ti. Analiza el caso de Henry Ford antes de transformar la industria automotriz. Quebró sus primeras 2 empresas, agotó sus ahorros y enfrentó el desprecio de los bancos. Cuando el entorno lo daba por terminado, mantuvo su postura firme, argumentando que el fracaso no es más que la oportunidad de recomenzar con mayor inteligencia. Esa respuesta resume con exactitud lo que significa una mente inquebrantable. Las personas exitosas no usan la frustración como pretexto para parar, la procesan como experiencia acumulada. Saben que cada intento fallido la sitúa un paso más cerca de la meta y por eso siguen empujando cuando casi cualquiera ya se habría marchado a casa. Es muy probable que hoy sientas que estás empezando desde abajo, sin capital, sin contactos y sin nadie a tu alrededor que crea en ti. Pero existe una verdad incómoda que debes aceptar. Nadie vendrá a rescatarte. Nadie te entregará una autorización para convertirte en alguien extraordinario. Esa decisión te pertenece exclusivamente a ti. Tendrás que levantarte temprano y ponerte a trabajar aun cuando el cuerpo te suplique seguir durmiendo, cuando nadie aplauda tu esfuerzo y cuando el panorama parezca completamente oscuro. Es en esos instantes solitarios donde se forja el carácter que más adelante sostendrá tus mayores triunfos. Cuando aprendes a mantener la compostura en medio de la tormenta, comienzas a detectar rutas que antes te resultaban invisibles. Y esto no ocurre porque el mundo haya cambiado de golpe, sino porque cambió tu estructura mental. Dejas de reaccionar dominado por el pánico y pasas a ejecutar con determinación.
Tu mente abandona el hábito de quejarse de los problemas y se concentra de manera automática en encontrar soluciones. Esa transformación interior marca el inicio de una etapa totalmente nueva. Las personas con mente de hierro no avanzan porque no sientan fatiga, avanzan porque poseen un propósito más grande que cualquier obstáculo. Existe un mito que ha frenado a millones de personas, la idea de que la cima pertenece solo a los más talentosos o a quienes tuvieron suerte. La realidad es mucho más terrenal y más exigente. El éxito le pertenece a los tercos, a quienes toman la decisión radical de no rendirse bajo ningún concepto. Son personas que si es necesario empiezan de 0, 10, 20 o 50 veces, pero nunca renuncian al objetivo. Comprenden que volver a empezar no significa retroceder porque ahora cuentan con algo que antes no tenían, experiencia práctica, temple emocional y una mente mucho más despierta. Quien posee una mentalidad blindada nunca siente que vuelve a la casilla inicial. Cada tropiezo deja una enseñanza, cada error aporta claridad y cada desafío fortalece la confianza para el siguiente nivel. Esa es una realidad que muchos nunca comprenden porque viven buscando la comodidad. Sin embargo, el confort jamás ha sido el terreno donde florece la grandeza. Todo progreso real exige sudor, disciplina y la capacidad de sostener momentos difíciles. Si de verdad quieres ser imparable, deja de pedir que las cosas sean más sencillas y empieza a exigir una versión más fuerte de ti mismo. Salir de tu zona segura duele, pero ese dolor cumple una función. Es el precio que pagas por tu libertad y crecimiento. Las personas que cambian su destino no son inmunes al cansancio, sino aquellas que siguen marchando cuando cada fibra de su cuerpo les pide detenerse. Continúan aunque nadie las apoye, aunque la senda sea incierta y aunque las recompensas aún no aparezcan. Al final, la diferencia entre una vida común y una extraordinaria se reduce a la tenacidad de continuar cuando la multitud ya se retiró a descansar. Tus justificaciones jamás pesarán más que tus decisiones. Tu mente puede convertirse en la celda que limite tu vida o en el motor que te impulse a conquistar tus metas. Esa elección se toma a diario. Cada vez que eliges ejecutar tu deber en lugar de posponer, fortaleces tu carácter. Cada vez que antepones la disciplina a la pereza, desarrollas una potencia que nadie te puede regalar. Así se construye una mentalidad de hierro, mediante pequeñas victorias diarias que con el tiempo forjan una identidad nueva. Haz un compromiso contigo mismo en este momento. Decide que no vas a conformarte con una vida llena de arrepentimientos por lo que no te atreviste a intentar. Prométete que te mantendrás en movimiento incluso cuando las condiciones no sean favorables. Cuando otros duden de ti, deja que tus resultados hablen. Esa es la esencia de alguien invencible. No espera el momento perfecto porque sabe que no existe. Comprende que el único instante real es el presente y actúa antes de sentirse completamente preparado. Pero resistir no es suficiente. El siguiente nivel consiste en tomar el control absoluto de tus pensamientos. Y ahí es donde la gran mayoría pierde la partida. Muchos sueñan con la cima, pero pocos están dispuestos a someter a control sus pensamientos cuando aparecen el temor, la duda y el agotamiento. El enemigo más peligroso no está afuera, vive en esa voz interior que intenta convencerte de renunciar cuando nadie te está mirando. Si no aprendes a poner en orden esa conversación mental, terminarás saboteando tus proyectos mucho antes de intentarlo con todas tus fuerzas. La mente funciona igual que un músculo, se fortalece con el ejercicio continuo o se atrofia con la evasión. Si ante cada dificultad decides dar un paso atrás, le estás enseñando a tu cerebro que la retirada es la respuesta normal. Si acostumbras a elegir siempre el atajo fácil, poco a poco perderás la fuerza necesaria para enfrentar retos mayores. Por eso las personas de alto rendimiento no nacieron distintas, se formaron entrenando su disciplina hasta que la determinación se convirtió en parte inseparable de su identidad. Necesitas cambiar de raíz la forma en que ves el trabajo duro. Te hicieron creer que esforzarte es sinónimo de sufrimiento, cuando en verdad es el proceso donde se pule tu mejor versión. Ningún líder o creador destacado llegó lejos porque su camino fuera sencillo. Lo lograron porque aprendieron a mantener la calma cuando aumentaba la presión. Sentían miedo como cualquiera, pero decidían avanzar de todos modos. Justo ahí nace la verdadera fortaleza. Cuando tu mente asegura que ya no puedes dar un paso más, la realidad es que apenas has utilizado una parte de tu capacidad real. Ese límite casi siempre es una barrera psicológica creada por tus propios hábitos. La mayoría se detiene en ese punto porque confunde la fatiga con el final del camino. En contraste, quienes construyen una mente de titanio cruzan esa línea una y otra vez, entendiendo que la expansión comienza justo donde termina la comodidad. El miedo no desaparecerá, pero pierde todo su poder cuando decides actuar, a pesar de sentirlo. El coraje no es la ausencia de temor, es no permitir que el temor tome decisiones por ti. Aprende también a dirigir tu energía vital. Muchos la desperdician quejándose, criticando y culpando a los demás por su situación. Las personas fuertes hacen lo contrario.
Usan esa misma energía para aprender, construir y avanzar. No permiten que sus emociones dominen sus actos, las transforman en impulso hacia sus metas. Dos personas pueden atravesar la misma crisis y obtener desenlaces opuestos. Una verá una muralla insalvable mientras la otra encontrará la oportunidad de reinventarse. Todo depende de cómo decides interpretar lo que sucede. Quienes sostienen el éxito en el tiempo no son los que viven sin problemas, sino los que afinaron la capacidad de adaptarse y continuar. Cuando entrenas tu mente para responder así, dejas de ser un espectador pasivo y te conviertes en alguien que nada puede detener. Existe una distinción que cambia el destino. Dejar de reaccionar como un autómata y empezar a responder con dominio propio. Cuando dejas que tus emociones decidan por ti, pierdes el control de tu vida. Cuando eliges actuar con serenidad bajo presión, demuestras que tu mente está por encima de las circunstancias. Ese dominio se fortalece cada vez que cumples con tu responsabilidad aunque no tengas ganas, cuando avanzas a pesar de la incertidumbre y cuando sigues trabajando aún sintiendo cansancio. Hazte una pregunta al despertar. ¿Hoy voy a actuar como la persona que busca excusas o como la persona que cumple su palabra? Tu mente buscará el camino fácil, pero tu visión conoce el camino correcto. Quien vive guiado por sus emociones cambia de rumbo con cada viento. Quien vive guiado por un propósito permanece firme incluso cuando todo parece estar en su contra. Un avión no despega con el viento a favor, necesita acelerar contra la resistencia para elevarse. Los problemas que hoy te incomodan son los mismos que mañana te darán la altura para volar más alto. Cuando aparezcan las dificultades, deja de preguntarte por qué te pasan a ti y empieza a buscar qué lección práctica puedes extraer de ellas. Esa sola decisión transforma las piedras del camino en los escalones de tu propio crecimiento. Tener una mentalidad de hierro no significa volverte insensible. Significa mantenerte firme en tus principios mientras ajustas tu estrategia cuando el plan inicial no funciona. La verdadera fortaleza no se demuestra alzando la voz, se demuestra conservando la calma cuando todo alrededor parece perder el control. Cuando dominas tu mente, dejas de depender de la aprobación ajena y entiendes que el verdadero control siempre ha estado dentro de ti. Pero existe una cualidad que sostiene todo lo anterior: la determinación. Puedes tener grandes metas, talento y disciplina, pero si abandonas al primer tropiezo jamás llegarás lejos. La determinación es la fuerza que te empuja a dar un paso más cuando ya no quieres seguir. Es lo que separa a quienes solo hablan de sus planes de quienes hacen lo necesario para verlos cumplidos. Las intenciones no cambian nada, las acciones repetidas en el tiempo sí lo hacen. La mayoría solo actúa cuando siente motivación. Sin embargo, la motivación es pasajera. La determinación permanece incluso en los días más grises porque no depende de tu estado de ánimo, sino de tu compromiso personal. Esa es la razón por la que ciertas personas avanzan mientras otras se rinden ante el primer bache. Su fuerza no viene de cómo se sienten hoy, sino de la decisión innegociable que tomaron mucho tiempo atrás. Recuerda el ejemplo del bambú japonés. Durante años de cuidado parece que no ocurre nada en la superficie, pero bajo tierra sus raíces crecen sin descanso tejiendo una base sólida. Cuando finalmente brota, su crecimiento es explosivo porque pasó años preparándose en silencio. Tu vida funciona igual. Muchas veces sentirás que tus horas de esfuerzo no dan resultados inmediatos, pero eso no significa que estés perdiendo el tiempo. Cada día de disciplina silenciosa está construyendo la base de tus mayores victorias. Muchos fracasan porque cambian de rumbo ante la primera dificultad. Las personas con mentalidad de hierro hacen lo opuesto. Si una puerta se cierra, buscan una ventana. Si el camino termina, abren una brecha nueva. Cada obstáculo pone a prueba su compromiso y les hace una sola pregunta: ¿de verdad estás dispuesto a llegar hasta el final? La respuesta nunca se da con palabras, se demuestra con hechos. La historia de figuras como Michael Jordan o Steve Jobs deja constancia de esto. Rechazados, despedidos y subestimados en sus inicios, pudieron aceptar la etiqueta de la derrota. En lugar de eso, decidieron trabajar con más ferocidad que nadie. No fue el golpe lo que marcó sus vidas, sino la decisión de levantarse después del impacto. Lo que los convirtió en referentes fue un carácter capaz de seguir martillando cuando todos los demás ya se habían rendido. Eso es lo que debes construir en tu interior, un carácter que no dependa de la motivación ni de la opinión ajena. Si permaneces fiel a tu visión aunque pasen meses sin ver resultados, y aunque nadie crea en ti, llegará el día en que cada sacrificio cobrará sentido. Entonces comprenderás que ninguna dificultad fue una pérdida de tiempo, porque cada una de ellas estaba moldeando la fuerza interior que necesitabas. Los resultados reales no se miden cuando todo va bien, sino cuando la vida parece tambalearse y decides dar el siguiente paso. Cualquiera avanza cuando tiene dinero, ánimo y aplausos. Lo extraordinario ocurre cuando continúas en los días en que no quedan fuerzas. Ahí se mide el metal de tu carácter.
Mucha gente abandona a escasos metros de la meta porque confunde el cansancio con la derrota. La diferencia entre quien triunfa y quien vive con arrepentimiento suele ser tener el valor de hacer un intento más. Si hay una meta que no deja de rondar por tu mente, no la ignores. Es la señal de una versión mucho más fuerte de ti que está esperando a salir a través de la disciplina. El objetivo no es solo alcanzar una meta externa, sino convertirte en la persona capaz de sostenerla cuando llegue. Esa transformación vale mucho más que cualquier premio material, porque las cosas pueden perderse, pero el carácter que desarrollas permanece contigo para siempre. Cuando sientas que no puedes más, recuerda con total claridad por qué empezaste. No has recorrido todo este trayecto para detenerte justo antes de tu destino. Viniste a demostrarte que eres más fuerte que tus dudas y más grande que tus miedos. El día que decidas no negociar tus sueños con la pereza, habrás conquistado la libertad de saber que ninguna circunstancia tiene el poder de controlar tu vida. Hasta aquí has entendido que una mente blindada se apoya en el esfuerzo, el orden y la constancia. Pero existe un nivel todavía más profundo: la confianza radical en tu propio potencial. Puedes tener conocimientos, talento y trabajar más que el resto, pero si en el fondo dudas de ti mismo, terminarás frenándote en las puertas del éxito. Todo cambia cuando dejas de pedir aprobación externa y empiezas a confiar en tu propia capacidad. Acepta una verdad incómoda. Al inicio casi nadie va a creer en ti. La mayoría solo confía en los resultados una vez que ya son visibles. Por eso no puedes supeditar tu marcha a la opinión de los demás. La primera persona que debe creer en la visión eres tú mismo. Quienes transforman el mundo son aquellos capaces de sostener su visión intacta, aun cuando su entorno piensa que han perdido el juicio. Personalidades como Oprah Winfrey o Walt Disney acumularon rechazos incontables antes de consolidar sus proyectos. Lo que los mantuvo en pie no fue la suerte, sino una convicción interna que no se dobló ante la crítica. Mientras otros veían límites, ellos seguían avanzando porque confiaban más en su propósito que en las dudas de quienes los rodeaban. Pero creer en ti no es esperar con los brazos cruzados. La verdadera confianza se demuestra ejecutando cuando no hay garantías de éxito. Es trabajar cuando los números están en cero y avanzar cuando la niebla no deja ver el final del camino. Ahí es donde la mayoría recula y donde unos pocos deciden dar el siguiente paso. Ese paso al frente, por modesto que parezca, cambia para siempre el rumbo de una vida. Tu entorno no determina hasta dónde puedes llegar, lo determina la forma en que piensas y las decisiones que tomas cada 24 horas. No necesitas esperar a tener más recursos para empezar, lo que necesitas es la decisión firme de no retroceder. Cuando eliminas la opción de rendirte, comienzas a ver soluciones que antes eran invisibles. Esa es la mentalidad de titanio: seguir creyendo, seguir ejecutando y mantenerte firme hasta que la realidad se alinee con la visión que forjaste en tu interior. Quédate con esta verdad: no necesitas ser perfecto para cambiar tu vida ni tener todas las respuestas antes de arrancar. Lo único que no puedes permitirte es bajar los brazos. Nadie recorrerá este camino por ti, pero nadie podrá detenerte si decides avanzar con firmeza. Dentro de ti ya existe la fuerza que te ha levantado tras cada caída del pasado y la que te llevará a la meta mientras mantengas encendido tu propósito. Si estás decidido a eliminar las excusas y completar este reto de 7 días, deja tu compromiso ahora mismo en los comentarios con esta frase: acepto el desafío. Elijo una mentalidad inquebrantable y no me detendré hasta lograrlo. Al escribirla, sellarás la promesa de la persona que decidiste ser a partir de este instante.